Esta noche vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a escudriñar, conocer más a fondo el Salmo 1. Bueno, pero antes de leer este salmo hay algunas cosas muy importantes que debemos saber sobre todo de los salmos y que no debemos perder de vista. Aunque los salmos son un total de 150, se dividen en 5 libros. Cuando la Biblia habla de los salmos, no se refiere a los 150, sino a los 5 libros que componen los salmos. Bueno, en el primer libro, del capítulo 1 al 41. El segundo libro de Salmos es del 42 al 72. El tercer libro es del 73, del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro es del 90 al 106 y el quinto libro es del 107 al 150. Cada libro de los Salmos tiene una relación directa con nuestro Mesías Redentor y con el plan de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué hablan estos 5 libros en una forma global? Bueno, vamos a verlo. Primeramente, habla de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el primer libro de Salmos, del Salmo 1 al Salmo 41. En el segundo libro, del 42 al 72, tiene que ver con el rechazo del pueblo de Israel a su Mesías y al sufrimiento y la dispersación de este pueblo por haber rechazado al Cristo. El tercer libro está relacionado con el sufrimiento que le está deparado a esta nación en el futuro. Habla también de la presencia a futuro, del anticristo y cómo se va a ensañar con el pueblo de Israel. El 666 es el número de la bestia y es la máxima expresión del hombre y su maldad que se verá plasmada en este ser llamado el anticristo, ese líder político, público, que traerá supuestamente paz, seguridad al mundo y primeramente al pueblo de Israel. Bueno, en el cuarto libro, del 90 al 106, este libro de los Salmos nos ilustra y nos da a conocer del gobierno que Jesús va a tener en la tierra. Él va a venir a gobernar durante 1000 años. Va a ser una estancia temporal, pero Él va a reinar desde Jerusalén a todos aquellos que sobrevivan de la gran tribulación. Cuando Jesús vino por primera vez, Él, digámoslo así, que vino en campaña política, porque Él empezó a hablar del reino de los cielos. En realidad nosotros no estamos esperando reunirnos con Dios para vivir y actuar de acuerdo al reino de los cielos. El reino de los cielos son principios, valores que Él enseñó, que Jesús nos invita a vivir hoy y por supuesto que un día vamos a vivir nosotros gobernados por Él en una teocracia. Jesús en el Monte de los Olivos decía, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran. ¿Cómo dijo? Los que lloran. Jesús vino a cambiar los valores equivocados y a poner los correctos. Jesús vino a hablar de la salvación, pero también vino a hablar del reino de Dios y de los principios correctos. Bueno, el quinto libro, de 107 al Salmo 150, en este libro se nos habla del cielo, de esos nuevos cielos y esa nueva tierra que Jesús nos prometió a nosotros los creyentes. Tiene que ver con nuestra estancia eterna en el cielo. Nada se compara en este mundo, en ese lugar, con ese precioso lugar que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que es una calle de oro, un mar de cristal, etcétera, etcétera. Bueno, estamos apenas en la introducción del Salmo 1. Algo más que agregar en esta introducción es que cada uno de estos 5 libros tienen una relación estrecha, directa, con los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, con el Pentateuco, también llamada la ley o la Torá. Estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen por supuesto los mandamientos de Dios, los principios por los cuales Dios quiere que el hombre se desarrolle y viva. No sé si usted sabía, pero nuestra constitución política está basada en los 10 mandamientos. Entonces, entendiendo esto, vemos que cada libro de los Salmos tiene un tema central, aunque vamos a encontrarnos en ocasiones en 1, 2 o 3, 4 de los Salmos, en alguno de estos libros, que no tienen un tema central.
pero la gran mayoría de ellos sí tienen ese tema central que ahora estábamos mencionando. Por último, dentro de esta introducción, vemos que hay 10 autores conocidos de los salmos. Por ejemplo, el rey David escribió 73 de esos salmos. Asaf, 12. Los hijos de Coré, 11. Salomón escribió 2. Y luego vienen Moisés, Etán, Emán, Ageo, Zacarías, Esdras. Todos ellos escribieron un salmo. Bueno, algunos entendidos, eruditos, piensan que Ezequías escribió 1 o 2, pero no se sabe a ciencia cierta. Por lo demás, muchos son anónimos, no se sabe quién los escribió. Bueno, esta es una sorpresa para algunos que creían que todos los salmos habían sido escritos por el rey David, pero vemos que solamente 73 fueron los que él escribió. Ahora sí, vamos a leer el Salmo 1 que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Saben? Cuando nosotros nos justificamos en nuestros errores, cuando los permitimos y los aceptamos, vivimos con ellos, entonces empezamos a afianzarnos en una manera totalmente incorrecta de vivir. Hoy vamos a hablar de un término: desarraigar. De ser trasplantados de una manera de vivir a otra totalmente a la que antiguamente nosotros vivíamos. Sí, pero insisto, si nosotros decidimos vivir mal, si nos arraigamos en todo aquello que en algún momento antes de conocer a Cristo vivimos, entonces va a ser algo terrible, porque no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. El plan de Dios es que yo enfrente todo aquello que está mal, que entregue todo aquello que no está correcto. ¿Para qué? Para que Él empiece a cambiarlo, Él empiece a transformarme. Y cuando una persona se decide a hacer esto, es cuando Dios entonces tiene la libertad para empezar a transformarla. La gracia de Dios será suficiente para poder hacerlo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículo 14, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, nunca debemos olvidar esto, que ahora, si usted es creyente, al igual que yo, estamos bajo la gracia. Y todos los días como creyentes debemos decirle no a las propuestas del enemigo, a las propuestas del diablo y a las propuestas de la carne. La gracia, escuche, no es el salvoconducto, no es la libertad para pecar. La gracia es el resultado de mi relación con Cristo y es lo único que impedirá que yo caiga en la trampa del enemigo. Así que debemos estar atentos y limpios, andando por el camino correcto. En la Biblia está escrito: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, lo escucha y se aparta, alcanzará misericordia. Estamos esta noche escudriñando el Salmo 1 y durante toda esta semana, y dice el salmista: bienaventurado. Saben que los estudiosos de la Biblia, los eruditos, tuvieron problemas cuando ellos, al traducir al español este salmo, se encontraron con esta primera palabra, bienaventurado. Sí, ellos pensaban que se trataba de un adjetivo, pero luego, al profundizar, al leer el salmo, se dan cuenta de que no era un adjetivo, es un sustantivo. Qué sorprendente, ¿eh? Debemos entender que nuestro lenguaje es muy limitado. ¿Saben ustedes cuál es el idioma más rico que existe? El hebreo.
Porque con una sola palabra, en ese idioma pueden decir un montón de cosas. Así que cuando Casidoro de Reina y Cipriano Valera, quienes tradujeron la Biblia que tengo en la mano, se encontraron con esta situación, ellos pensaban que era un adjetivo, gozoso, feliz, bienaventurado. Sí, pero vieron que se trataba de algo más, que era un sustantivo, y eso les impactó. Bienaventurado, en realidad, es una persona que en todo le va bien. Es una persona, sí, que es dichosa porque prospera en todo lo que hace. En todo, constantemente Dios le enriquece. Así que hay algo que llega a ser y que le caracteriza a esta persona, que progreso. Es una persona que siempre progresa. Ese es el hombre del que habla este salmo, bienaventurado. Un hombre completo, una persona plena. Y esta es la mejor palabra o la mejor frase para describirlo. Dios hizo al hombre no para tener éxito, sino para tener plenitud. Siempre hemos tenido la idea equivocada, nos han vendido esa idea, felicidad igual a éxito, pero no. Felicidad es plenitud, lleno, satisfecho. Y cuando nosotros hablamos de plenitud, estamos hablando de algo más que seguridad, porque puede ser que en algún momento me encuentre en una situación apremiante en donde no hay recursos, pero en medio de esa situación dura, quizá paupérrima, sin recursos, estoy feliz, sigo pleno. En otras palabras, las circunstancias no deben cambiar al que es pleno, al que es bienaventurado. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Leamos, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si hay abundancia, hay una prueba. Si hay escasez, hay una prueba. Creo que la prueba más difícil es cuando hay abundancia, porque mucha gente se olvida del Señor. Escucha, hay plenitud en la tristeza, hay plenitud en la adversidad. No solo en la abundancia, sino también cuando nos falte. No solo cuando todo se ve color de rosa, sino cuando nosotros andemos en ese valle de sombra de muerte. Debemos pararnos en la roca firme. Seguridad en la roca firme. Ese es un significado de bienaventurado. Ah, sí, dirá alguno, claro. Yo sé a quién usted se está refiriendo, Rupert, es a Jesús. Porque cuando Él estaba en la cruz, lo estaban matando, Él pudo decir, Padre, perdónanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben, Jesús tuvo el tiempo, en medio de aquel dolor, en medio de ese sufrimiento, de ganar un alma a uno de los ladrones que crucificaron junto a Él. Tuvo tiempo para recordar las Escrituras, mencionar el Salmo 22. Y cuando le ofrecieron vinagre para tratar de minimizar el dolor, porque el vinagre era lo que hacía, ¿no? Adormecía un poco. Él no lo quiso, no lo aceptó, lo escupió, porque él sabía que tenía que sufrir aquel dolor hasta las últimas consecuencias, porque si no lo hacía, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros no hubiésemos podido ser salvos, ninguno de nosotros, porque en las manos de Cristo es que estaba la esperanza. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, sí, aquí está hablando de Jesús, el Salmo está hablando de Cristo. Él nunca accedió a escuchar el consejo de los malos, nunca. Bueno, Pedro, uno de los apóstoles, trató de persuadirlo, que dejara todo botado, que se fuera, que huyera. Pero Jesús no le hizo caso, porque en su mente solamente estaba querer obedecer la voluntad del Padre. Abramos la Biblia en Mateo 16, versículo 23. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Una persona que decide obedecer a Dios, no a los hombres, es una persona que no anda en consejo de malos. Este hombre vivía en plenitud. ¿Por qué? Porque Jesús nunca anduvo en consejo de malos. Recuerden que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Jamás voy a olvidar lo que sucedió cuando yo entré a primer año del cole, hace algunos añillos, ¿verdad? Hubo una actividad social y cuando entré al baño me encontré ahí con algunos de mis nuevos compañeros, que ¿saben qué estaban haciendo? Fumando un cigarro que era como este tamaño, Quijote 100. Traté de huir de esa situación, pero ¿saben qué pasó? Al final terminé fumando con ellos. Y ese vicio me acompañó por muchos años. ¿Y qué olor más penetrante y terrible tiene el tabaco? Y lo peor es que los fumadores ni se dan cuenta. Ese y otros hábitos totalmente incorrectos hoy mantienen atados a una gran mayoría de adolescentes, gente que no conoce a Cristo. Pero dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Le pregunto esta noche, ¿de quién está usted pidiendo consejo? ¿De Cristo o consejo del mundo? Hay personas que les pregunto si quieren discipularse, pero me dicen, todavía no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy muy apretado. Pero lo que ellos no saben es que sí, ya se están discipulando, pero se están discipulando con la tele, con Hollywood, con la revista de chismes. Pregunta a Dios en Job 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Saben quién es? Es el hombre. Y leamos también Job, ahí en el libro de Job, en el capítulo 21, versículo 16b. ¿Qué dice? El consejo de los impíos lejos esté de mí. Eso es lo que debemos decir siempre. Ese consejo que me quiere llevar al abismo, que esté lejos de mí. Hay personas, escuche, que no quieren nuestro bien. Ellos lo que quieren es el mal. Bueno, ya que estoy recordando mi adolescencia, cuando yo no conocía a Cristo, vieran los lugares en donde yo me metía. Me invitaban mis amigos a unos lugares y yo iba. Recuerdo una vez que fuimos a un baile ahí por Plaza Víquez, en una casa, y de repente unas personas empezaron a fumar marihuana. Y yo dije, bueno, yo no voy a fumar lo que ellos fuman, allá ellos. Yo solamente voy a estar aquí, voy a bailar, voy a hacer todo sin meterme en problemas. No creo que vaya a pasarme algo malo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empezaron a escucharse sirenas. Era la policía que venía en una redada. Se iban a llevar a todos, incluyéndome a mí. Bueno, todos empezaron a gritar, salían por diferentes lugares. Recuerdo que yo me fui para el patio, me subí por una tapia y llegué a un lote, perdón, llegué a un techo. Y cuando me iba a lanzar a un lote había un perro. Bueno, dije, no, por aquí no puedo salir. Me fui al frente y en la calle no sé qué tan alto era, pero yo caí a la acera. Casi me malmato, como dice, ¿verdad? Y cuando ya me levanté, venían unos policías y yo caminando como si nada estuviera pasando. Qué tremendo susto. Pero ¿saben algo? Los hombres no aprendemos. A la semana siguiente estaba en un lugar igual o parecido. El hombre no escarmienta. Pero dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Conozco a una muchacha bonita, agradable, creyente, de una familia cristiana, pero que empezó a escuchar las proposiciones y los halagos de un muchacho, disque creyente también. ¿Y qué creen ustedes? Bueno, pasó de ser una creyente que quería servir a Cristo y vivir para Cristo, a una persona que empezó a tomar el camino equivocado. Al cabo del tiempo se casó con este muchacho, tienen un hijo, su esposo riñe con ella y este hombre no quiere absolutamente nada con Dios. Dice la Biblia, ni anduvo en camino de pecadores. Hay personas que dicen que la Biblia, los consejos que hay en este libro son muy anticuados, que están obsoletos. Hay quienes quieren vivir de acuerdo a sus normas y no de acuerdo a los caminos de Dios. ¿Qué dice Job 21:14? Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos.
El hombre muchas veces está cómodo en el pecado, en su mala manera de vivir. Por eso es que no quiere venir a Cristo. Y escuche, no hay un solo ser humano que no haya estado en camino de pecadores, aunque hay algunos que creen que no. Antes de convertirme yo pensaba que era un hombre bueno. Es que mi idea del pecado era muy, muy limitada. Yo pensaba que yo no hacía mal a nadie, no fumaba, no tomaba, había dejado de fumar, no tomaba, no sé, no andaba con mujeres, y yo decía, no, yo soy una buena persona. Pero delante de Dios, wow, yo ignoraba muchas cosas que están en este libro. Dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo escuché yo el 16 de diciembre de 1997. Fue la primera vez que escuché ese verso que está en Romanos. Y dije en ese momento, ¿cómo que no hay uno? ¿Yo? Qué justicia propia, qué terrible, ¿verdad? La Biblia dice que no hay uno solo bueno, que todos en menor o mayor medida hemos estado en camino de pecadores. Somos personas que fallamos, que pecamos. Por eso, escuche lo que dice la Biblia. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Ahí está, hay una promesa maravillosa. Dice la Biblia que Dios es amplio en perdonar, pero la parte que le corresponde al hombre, ahí está en la promesa. Recuerde que cada promesa tiene una parte que nosotros debemos de cumplir. Deje el hombre impío su camino. ¿Y qué? Y vuelva hacia Jehová, el cual en perdonar. Continuamos con este Salmo 1, que es el mensaje de la semana, y dice este Salmo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe usted quiénes son estos? Los escarnecedores son esos que les gusta el chisme, que les gusta hablar mal de los demás, que les gusta también burlarse de otros. Quizá usted en algún momento escuchó un anuncio de una muchacha que decía, aló, fulanita, vieras que me encontré a menganita en la calle, ya que no sabes con quién andaba, y no era con su esposo, andaba con y decía el locutor, la próxima vez que no le pase, use prepago. Escuche, qué terrible es el chisme. La Biblia dice en el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Lo ve? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No hay nada peor que el chisme. El chisme destruye no solamente al que lo dice, sino también al que lo escucha. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No permite ese mal en su vida. No se junte con ellos que se comen a la gente, que se la comen viva. ¿Quiere ver días buenos? Dice la Biblia, guarde su boca. No permita que de sus labios salga algo que dañe la reputación o el testimonio de otra persona. Debemos decirle a Dios lo que el salmista le pedía. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Continuamos con este Salmo 1, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo antes me deleitaba en el mal, gastaba, perdía el tiempo en todas esas cosas del mundo. Algunas hasta me parecían absurdas, pero no me importaba, seguía ceñido en hacerlas. Y saben, eso es una locura. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el propósito de Dios es que nuestro caminar, nuestro andar con Él empiece a ser una delicia, un gozo inefable. Dios quiere que todos los días vayamos y meditemos en su palabra, que latemos a nuestro corazón y que queramos obedecerla, pero no como una imposición, sino como algo que nos sea deleitosa. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se han dado cuenta que no dice será plantado como una semilla, sembrado como una semilla junto a corrientes de agua? No, como árbol plantado. En otras palabras, se trata de un árbol que fue desarraigado de donde estaba y fue plantado, ahora sí, junto a corrientes de agua. Esto es algo maravilloso. Ese era yo.
que estaba plantado en un desierto. Y el Señor me ha traído y me ha plantado junto a corrientes de agua viva. Cuando un árbol está sembrado junto a un río, sus raíces absorben el agua, siempre está frondoso, siempre hay un verdor, siempre da fruto en su tiempo. Bueno, Dios quiere trasladar al hombre de una vida sin sentido, una vida hueca, a una maravillosa vida y llena de esperanza. Ahora, no estoy diciendo una vida sin problemas, no, porque van a continuar los problemas, pero ahora nosotros no vamos a ver los problemas de igual manera. Hay personas que piensan que la mala clase de vida que están viviendo es la única que existe. Pero recuerdo hace un poco más de 22 años, cuando mi vida no cambiaba, no iba para ningún lado, le dije: Dios, yo no creo que esta sea la vida. He escuchado a personas que dicen que son felices, deben ser unos mentirosos. ¿Qué tengo que hacer? Ya yo no quiero vivir así. Por favor, ayúdame. Y saben, Dios es tan precioso. El teléfono de Dios se lo voy a dar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Él nos hizo esperar. Dios escuchó mi súplica y no pasó mucho tiempo para que llegara a sus pies y pudiera pasar de desgraciado a bienaventurado. ¿Qué le parece? Usted y yo, cada creyente, éramos olivo silvestre. Eso dice la Biblia, que no puede dar fruto. El olivo silvestre no da fruto. Se parece al olivo original, pero no da fruto. Pero hemos sido desarraigados, ya no estamos en el mismo lugar, y esto usted jamás lo debe olvidar. Dice que da fruto en su tiempo. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Y no solamente eso, Él quiere que ese fruto permanezca. Dios quiere manifestarse en nuestra vida cristiana de tal manera que otros quieran tener lo que nosotros tenemos. Y el fruto, olvidaba decirles, son las almas. El fruto son esas personas que, si nosotros nos determinamos a hablar por donde quiera que vayamos, hablarles de Cristo a otro, entonces se van a convertir. Vamos a leer Juan 15, versículo 16. Estas son las palabras de Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es maravilloso, no fue que yo busqué a Dios, es que Él me andaba buscando. Yo era la oveja perdida. Jesús es el pastor que salió a buscar a la oveja perdida. Por eso Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¡Qué privilegio! ¿Qué vio el Señor en mí? Absolutamente nada, pero por pura misericordia. Y dice que Él nos ha puesto, nos deja aquí, aún estamos en este mundo para llevar fruto. No hay excusa. La gente dice: no, es que en esta pandemia no se puede salir. Bueno, ayer parecía que estábamos en Navidad. ¿Cómo estaba San José de lleno? Y bueno, no fui al centro, pero tuve que hacer unas vueltas. Y es sorprendente, la gente se olvidó de la pandemia. Así que constantemente nos vamos a acercar a personas, vamos a tener oportunidad de hablar a otros. Usted puede andar un tratadito, o podría andar su Biblia y encontrarse con una persona, respete el metro y resto, pero hable de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha puesto aquí Jesús para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Volviendo al Salmo, dice: y todo lo que hace prosperará. Bueno, cada salmo tiene un tema o una frase principal. Y la frase del Salmo 1 es esta: todo lo que hace prosperará. Hay una marca para todo aquel que deja actuar en su vida a Cristo, en todo aquel que deja luchar, le permite a Dios hacer todo por medio de su Hijo. ¿Cuál es esa marca? Todo lo que hace prosperará. Y escuchen, no es la falsa doctrina de la prosperidad que está de moda, ¿verdad? Tal doctrina de la prosperidad. No, es una verdadera prosperidad por medio de la cual el creyente es pleno, satisfecho y se sabe, tiene la certeza que es bienaventurado. Abra su Biblia en Tercera de Juan. Vamos a ir a escuchar esta epístola o parte de esta epístola del discípulo amado Juan,
en el capítulo 1, versículos del 2 al 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La verdadera prosperidad llega a nuestra vida cuando dejamos a Cristo que Él empiece a hacernos crecer, prosperar nuestra alma. Cuando dejamos al bienaventurado, el que nunca anduvo en consejo de malos, que vivió perfecto durante su estadía, durante 33 años en esta tierra, lo dejamos a Él que controle, que maneje nuestra vida. Dice entonces, todo lo que hace prosperará. El próximo sábado, si Dios así lo permite, vamos a continuar con la segunda parte de este maravilloso salmo, que es el mensaje de la semana. Pero antes de irme, quiero hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Ya nació de nuevo? La Biblia dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Jesús se encontró con un hombre, un religioso de su época, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo, al acercarse, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, le dijo: Jesús, algo tenés. Pero Jesús, que conoce el corazón suyo, el mío, el de Nicodemo y el del mundo entero, le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento viene del agua, la palabra de Dios. Usted está escuchando la Biblia. Y del Espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos alumbra a Jesús. Y la palabra es aquella que pone la fe suficiente para que nosotros podamos rendirnos a los pies del Señor. Quiero leerle un pasaje maravilloso. Está en Romanos 10, versículos 9 al 11. Dice la Escritura que si confesares con tu boca, ve, es un asunto personal, que Jesús es el Señor, que ese que caminó en chancletas es Dios, que dejó el cielo y vino a esta tierra con el propósito de rescatarte, de rescatarme a mí, de rescatar al mundo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, el corazón es lo más profundo de la mente, el lugar en donde se toman las decisiones. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que ya no está en esa tumba, que sí murió, estuvo ahí sepultado 3 días, pero que ya no está ahí. Le levantó de los muertos, dice la Biblia, qué precioso, será salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, salvo de una vida sin sentido, pero sobre todo, salvo de ese lugar terrible llamado infierno, en donde el hombre irá por un solo pecado, rechazar a Jesús, porque Cristo pagó en la cruz todos y cada uno de nuestros pecados. Y dice en el versículo 10 de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo ve? Hay que confesarlo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Un día miles de almas van a ser avergonzadas, pero también muchos delante de Cristo van a ser gozosos, van a saberse redimidos, van a sentirse y a disfrutar algo que no podemos ni siquiera imaginar. Así que esta noche no quisiera irme. Nosotros hemos orado por todas las personas que hoy nos acompañan por primera vez o que quizá ya nos habían acompañado pero no han tomado la decisión. Si usted ya tomó la decisión de entregarle su corazón a Cristo, de creer en la sangre preciosa de nuestro Redentor, de rendirse a Él, creer es excluir todo esfuerzo humano. Entonces usted no tiene que hacer esta oración. Pero si esta noche el Espíritu Santo ha golpeado su corazón y en su corazón está como si fuera una voz, tal vez no audible, pero como una voz: eso es lo que necesito, eso es lo que necesito, a Cristo es lo que necesito. Entonces le invito a orar, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Inclinemos el rostro y ahí donde está, hable con Dios, diríjase de la siguiente manera: Señor Jesús, gracias por esta noche.
Gracias porque has puesto en mi corazón un deseo, un anhelo. Yo quiero ser bienaventurado. He oído que tú, Jesús, eres el que ha caminado, pero no en camino de pecadores. Perfecto, sin mancha. Que viniste a este mundo con el propósito de ir a una cruz para ir pagar por todos y cada uno de mis pecados. Ese fue tu propósito de venir a esta tierra. Qué inmenso amor, Señor. No logro entender ese amor, pero esta noche te acepto. Acepto ese sacrificio. Reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Entra en mi vida y transfórmala. Me rindo a tus pies. Esta vida ya no es mía, es tuya. Empieza a hacer ese milagro que nada ni nadie ha podido lograr en mi vida. Sé que tú, Dios, a partir de hoy, empezarás a cambiar todo aquello que estaba equivocado, y vas a empezar a poner todo lo precioso y maravilloso que tienes para mí a través de tu palabra. Gracias, Señor. Qué gozo saberse bienaventurado. Gracias, Jesús. Gracias por inscribirme en el libro de la vida eternamente y para siempre. Dios, amado Dios, te he pedido todo con un corazón lleno de gratitud, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, gracias, bendito sea el Señor, que esta noche hemos podido compartir este mensaje maravilloso. Recuerden que el sábado vamos a continuar con la segunda parte del Salmo, aunque vamos a tener que hacer un pequeño repaso de lo que esta noche hemos estado disfrutando. Quiero decirle que si usted hizo la oración, si usted le entregó su corazón a Cristo, nos encantaría saberlo. Nos encantaría que nos lo compartiera, que nos lo hiciera saber. Comuníquese con la persona que le invitó, que le envió el link, y dígale: yo entregué mi corazón a Cristo, y nosotros le vamos a hacer llegar una Biblia. ¿Qué le parece? Y además de eso, pues nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y nosotros como hermanos en Cristo trae un enorme gozo cuando escuchamos que hay personas que deciden hacer un cambio radical en sus vidas, entregándole su corazón a Cristo. Tenemos 4 consejos, ¿le parece? Si los escuchamos, el primero es leer la Biblia, el segundo es orar, el tercero es testificar de Cristo, y el cuarto es congregarse. Vea lo que dice el libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No le parece maravilloso? Pero hay una parte que nos corresponde. Esa promesa es extraordinaria. Hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Pero primeramente debemos de ir a la Biblia, leerla constantemente y meditar en lo que ella dice. Bueno, recuerden también la importancia de siempre orar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercer consejo es que hay que salir a hablar de Cristo. Aproveche todas las oportunidades. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, no sabemos dentro de un año si en este país se va a poder seguir predicando con la libertad preciosa que tenemos. Así que aproveche cada momento. ¿Qué dijo Jesucristo?
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuarto consejo, importante como los primeros, es que tenemos que congregarnos. Escuche lo que Jesús dijo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Para nosotros, mi esposa, mis hijos, para mí es un privilegio que ustedes pues entren a este que es su hogar. El próximo sábado, si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente llevándoles las maravillas que tiene la palabra de Dios. Me acaba de escribir Lili, la esposa de Mike allá en Panamá, y me dice que el señor Evans, por el cual hemos estado orando, ya partió, está en el regazo del Señor. Así que para la esposa del señor Evans, para Patty, nuestras condolencias, y bueno, decirle que al Señor no se le escapa absolutamente nada, que Dios tiene un propósito con los que quedamos en este mundo. Entonces, pues, nuestro abrazo fraternal y nuestro sentido pésame. Nos marchamos ya. Gracias a todos.